Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y, seamos honestos, también mucha tristeza en el mundo del espectáculo turco, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que muchos de ustedes son fans apasionados de esta pareja y por eso, hoy, vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que se rumorea y sobre todo, lo que podría haber sido esa última conversación que marcó el fin de su historia. Si son amantes de las historias de amor, los dramas de la vida real y las noticias del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en el chisme, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y crecer juntos como comunidad. Así que, ¿qué pasó realmente con Kerem y Hande? Es la pregunta que todos nos hacemos. Desde que anunciaron su separación, las teorías han sido infinitas. ¿Fue un problema de agendas apretadas? ¿Una diferencia irreconciliable de visiones sobre el futuro? ¿O quizás algo completamente inesperado? Lo cierto es que a pesar de la discreción que han intentado mantener, la prensa y los fanáticos siempre están buscando pistas. Y hoy vamos a intentar reconstruir ese momento clave, su última charla. Imaginen la escena, dos personas que se han amado, que han compartido tantas experiencias, enfrentándose a la dura realidad de que sus caminos deben separarse. No debe ser nada fácil. Vamos a analizar las declaraciones que ambos han hecho por separado, y a compararlas con los rumores que han surgido, para intentar formar una imagen lo más clara posible de lo que pudo haber sucedido. Sabemos que muchas de estas son especulaciones, pero a veces, la especulación nos ayuda a entender mejor la complejidad de las relaciones, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Comencemos por recordar los inicios de su romance, esa chispa que se encendió en el set de Senkalkapm, o Pórtate bien como la conocimos aquí. La química entre ellos era innegable, y esa magia que traspasaba la pantalla rápidamente se convirtió en una relación en la vida real, algo que sus seguidores celebraron con entusiasmo. Fueron una pareja de ensueño para muchos, apareciendo en portadas, compartiendo momentos románticos en redes sociales, y transmitiendo esa sensación de que estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones, y más aún las de Hollywood o las del Star System turco, rara vez son lineales. Los altibajos son parte de la vida, y parece que Kerem y Hande no fueron la excepción. Cuando se anunció la ruptura, ambos emitieron comunicados breves y formales. Kerem, en su momento, habló de que habían tomado caminos diferentes, enfatizando el respeto mutuo y el cariño que aún se tenían. Hande, por su parte, también expresó gratitud por el tiempo compartido y deseó lo mejor a Kerem. Palabras elegantes sin duda, pero que dejaban un vacío de información. Y es precisamente en ese vacío donde la imaginación y los rumores entran en juego. Se ha hablado de que las presiones de la fama, las constantes giras y compromisos profesionales, habrían minado su relación. Tener vidas tan expuestas al público con cada movimiento analizado, puede ser increíblemente agotador para cualquier pareja, imaginen para dos actores en el pico de su popularidad. Otra teoría que ha ganado fuerza es la de que sus proyectos futuros y sus ambiciones profesionales los habrían llevado en direcciones distintas. Kerem, por ejemplo, ha estado explorando proyectos internacionales, y Hande también ha tenido propuestas interesantes y se ha enfocado en su crecimiento como artista. Es natural que a medida que uno evoluciona, sus prioridades y deseos cambien. Quizás en algún momento sus visiones de futuro dejaron de alinearse por completo. La idea de hacer carreras por separado ha sido mencionada por varios medios, sugiriendo que aunque se querían, sentían que seguir juntos podría limitar sus aspiraciones individuales. Y luego está la posibilidad de los malentendidos, de esas pequeñas grietas que con el tiempo y la distancia, se vuelven insalvables. A veces en las relaciones el amor no es suficiente. Se necesita comunicación, comprensión y sobre todo, la voluntad de ambas partes para superar los obstáculos. ¿Pudo haber habido un momento en el que esa voluntad flaqueó? ¿Una conversación en la que las palabras no fueron suficientes para sanar una herida o para encontrar una solución común? Ahora, intentemos imaginar esa última charla. Pensemos en un lugar tranquilo, quizás en sus hogares, lejos de los flashes de las cámaras. Podría haber sido una conversación larga, llena de lágrimas, de recuerdos agridulces.
Tal vez comenzaron recordando cómo se conocieron, los momentos. Ese felices que compartieron, las risas, los viajes, los sueños que construyeron juntos. Y luego, con la voz entrecortada, tendrían que enfrentar la dura verdad. Creo que ya no podemos seguir así, podría haber dicho uno de ellos. El silencio cargado de emociones seguiría. Te quiero mucho, Kerem, pero siento que nuestros caminos se están separando, podría haber sido la frase de Ande. O quizás hemos pasado por tanto juntos, Ande, pero siento que necesitamos crecer por nuestra cuenta ahora. La dificultad de poner fin a algo que ha sido tan importante a pesar de las razones es inmensa. Es probable que ambos sintieran un profundo dolor. El adiós no es solo una palabra, es un proceso, un reconocimiento de que algo hermoso ha llegado a su fin. Y para ellos, con la magnitud de su fama y la atención constante, este adiós ha sido público, analizado, y probablemente mucho más doloroso de lo que podemos imaginar. También hay que considerar la perspectiva de que a veces el amor simplemente se transforma. No siempre significa que el amor desaparece por completo, sino que evoluciona hacia una amistad, un respeto, un cariño diferente. Sus declaraciones posteriores, donde ambos han sido respetuosos y han evitado cualquier crítica, sugieren precisamente eso, un adiós con dignidad, reconociendo el valor de lo vivido. Pero el final de una relación romántica siempre deja una marca, y esa última conversación, sin duda, fue el momento en el que esa marca se selló. Analizando las redes sociales y los comentarios de los fanáticos, se puede sentir la decepción y la tristeza colectiva. Muchos esperaban que su amor perdurara, que fuera uno de esos romances de cuento de hadas que resisten el paso del tiempo y las adversidades de la fama. La ruptura nos recuerda que incluso en el brillo de Hollywood, las personas son personas, con sus propias luchas, sus propios sueños y sus propias decisiones difíciles. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás la principal lección es que las relaciones son complejas y que el amor, por fuerte que sea, necesita ser nutrido, comunicado y a veces adaptado a las circunstancias cambiantes de la vida. La historia de Kerem y Ande, más allá del drama, nos ofrece una mirada a la realidad de las relaciones en un mundo cada vez más conectado y expuesto. En resumen, mis amigos, la ruptura de Kerem Bürsin y Ande Erçel, aunque envuelta en un halo de misterio, parece ser el resultado de una combinación de factores, las presiones de sus carreras, la evolución personal de cada uno y probablemente una conversación final donde, a pesar del cariño mutuo, decidieron que sus caminos debían separarse. Ha sido un adiós difícil, sin duda, uno que ha dejado una huella en sus seguidores y que nos recuerda la fragilidad y la belleza de las relaciones humanas. Y hasta aquí llegamos hoy con este análisis. Espero de verdad que les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema que tanto les preocupa. Agradezco muchísimo su tiempo y su compañía. Me encanta leer sus opiniones y sé que ustedes también tienen sus propias teorías y reflexiones sobre Kerem y Ande. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.